El ejercicio dice, considere el siguiente caso. De acuerdo con los datos, construya una tabla de distribución de frecuencias con una amplitud de clase de 10. La tabla de distribución de frecuencias debe contener marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. El título del estudio es Cantidad de minutos dedicados por los estudiantes al estudio de cívica por semana. Los datos son 12, 89, 90, 45, 78, 65, 68, 56, 45, 77, 99, 25, 98, 5, 37, 45, 90, 56, 87, 34, 92, 90, 34, 90, 9, 89, 89, 68, 90, 98, 68, 96, 12, 45, 80, 56, 100, 35, 79 y 97. Siempre que se nos pida una amplitud de clase, eso lo que nos indica es que vamos a trabajar con intervalos de clase. Y recordemos que la amplitud de clase no es otra cosa más que la resta entre el límite superior y el límite inferior de la clase. En este caso, la construcción quedaría de la siguiente forma. Colocamos el título, cantidad de minutos dedicados por los estudiantes al estudio de cívica por semana, y seguidamente las clases vendrían a estar dadas en bloques de 10, empezando desde 0. Entonces nos quedarían en la primera columna colocamos la palabra minutos y en las filas colocamos las clases, que nos quedarían de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y finalmente de 90 a 100. Además de esta columna debemos tener 5 columnas más. Una que diga marca de clase, otra con frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y por último la frecuencia relativa porcentual. La marca de clase no es otra cosa más que la semisuma de los límites. Por lo tanto, en este caso, 0 más 10 serían 10 dividido entre 2, eso nos da 5. De igual forma, en la segunda clase, 10 más 20 son 30, dividido entre 2 son 15. Y así sucesivamente. Para la tercera clase sería 25, para la cuarta clase sería 35, para la sexta clase sería 45, para la siguiente clase sería 55, para la siguiente 65, para la siguiente 75, luego 85 y por último 95. Frecuencia absoluta. Cuando trabajemos con intervalos de clases, la frecuencia absoluta a lo que se refiere es a la cantidad de datos que quedan dentro de los valores de ese intervalo. O sea, en el primer caso, ¿cuántos números están entre 0 y 10? En este caso,
tenemos que son dos valores, por lo tanto vamos a escribir un 2. Entre 10 y 20 tenemos también 2. Entre 20 y 30 tenemos 1. Entre 30 y 40 tenemos 4. Entre 40 y 50 también tenemos 4. Entre 50 y 60 tenemos 3. Entre 60 y 70 tenemos 4 también. Entre 70 y 80 tenemos 3. Entre 80 y 90 tenemos 5. Y finalmente de 90 a 100 tenemos 12. La suma de todas estas frecuencias absolutas nos da como resultado 40. Para la frecuencia acumulada lo que vamos a hacer es que la primera frecuencia absoluta se conserva. Y para las siguientes consiste en sumar la frecuencia absoluta del intervalo más las frecuencias absolutas de los anteriores. Para la segunda intervalo de clase, de 10 a 20, tendríamos que es 2 más 2, 4. Para el tercer intervalo de clase sería 5. Para el cuarto intervalo de clase sería 9. Seguidamente tenemos 13, 16, 20, 23, 28 y la frecuencia acumulada de la última clase sería 40. La frecuencia relativa. Para obtener la frecuencia relativa dividimos la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase entre el total con redondeo a corte de 2 dígitos. Realizando eso tendríamos los siguientes resultados. Para el primer intervalo de clase, 2 dividido entre 40 nos quedaría con 0,05. El siguiente, al tener la misma frecuencia absoluta, también tiene la misma frecuencia relativa, 0,05. Seguimos con 0,02. Seguimos con 0,10, 0,10, 0,08, 0,10, 0,08, 0,12 y por último 0,30. Al sumar todo esto obtenemos como resultado 1. Al garantizar este 1, para obtener la frecuencia relativa porcentual, simplemente lo que debemos hacer es coger los resultados de la frecuencia relativa y multiplicarlos por 100. Nos quedaría entonces respectivamente 5%, 5%, 2%, 10%, 10%, 8%, 10%, 8%, 12% y finalmente 30% para obtener una sumatoria de 100%.